Hola, muy buenas, bienvenidos a Televisión Marchena. Estamos en el mes de enero y dentro de este mes hay un día muy señalado en nuestro municipio, como es el 20. El día 20 de enero, como bien sabemos, celebramos la onomástica en honor a nuestro patrón San Sebastián. Para conocer un poco más de su historia, de esta devoción marchenera, pues contamos un día más con la colaboración del licenciado en Historia del Arte, Gonzalo Lozano. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gracias por aceptar una vez más la invitación a esta tu casa. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, antes de hablar de la multitud de datos históricos que seguro que nos van a dar y curiosidades, como curiosidad también, valga la redundancia, podemos comentar que San Sebastián fue el único pazo que procesionó el año pasado por las calles de Marchena. Anda, hemos empezado bien. El último, hasta ahora. Y yo firmaba que sea el siguiente, el año que viene. Esa es la buena señal. Pero hasta ahora ha sido el último. O sea que ya podemos decir que vamos a cumplir el año, ¿no? Sin ver una procesión por las calles de Marchena, Y desgraciadamente. lo que queda, de momento. Pero Pero bueno, paciencia y ya está. Pues bueno, como yo he comentado, estamos cercanos, ¿no?, a esta fecha del 20 de enero, un día muy señalado en Marchena. Celebramos la onomástica en torno a San Sebastián. Y para hablar un poquito de este patronazgo, cuéntanos un poquito la relación que tiene principalmente con Marchena. Pues bueno, vamos a empezar, como siempre digo, por el principio. Tú recordarás que cuando hicimos uno de los programas anteriores, hablábamos que había dos patrones en Marchena. No patrona es la Virgen de Rosario. Hablamos de San Roque, ¿verdad? El cementerio era copatrón junto con San Sebastián. Pues bueno, San Sebastián es el otro patrón de nuestra villa. Y el motivo de que sea patrón es una cuestión del azar, una cuestión aleatoria, no tiene un sentido. Y es una cosa tan simple como que el día 20 de enero de 1240 es cuando se conquista Marchena a los infieles, por las huestes de Fernando III el Santo, o sea, San Fernando, para entendernos, pues conquistó Marchena un 20 de enero. Y entonces, como el 20 de enero la festividad que había, que tocaba en el calendario de la Iglesia de Roma, era San Sebastián, pues ahí llegó el patronazgo de San Sebastián. Si hubiera sido el día antes, el 19, hubiera sido San Mario. Si hubiera sido el día después, hubiera sido San Fructuoso. O sea, que nos tocó San Sebastián. Así de simple. No tiene otra historia, ¿vale? Y después, pues bueno, el símbolo del santo por el martirio, que ahora después hablaremos, son las flechas. Pues la veis que aparece en el escudo de Marchena. Parece el mazo de flechas en la cuadrícula de arriba. Y después, pues también es el elemento simbólico o el signo de la parroquia de San Sebastián, que lleva su nombre. Ahora, así que básicamente este es el origen del patronazgo de San Sebastián en Marchena, nada más. No tiene otra historia. Bueno, no tiene otra historia, pero seguro Hombre, que alguno tenía ahí alguna curiosidad de por qué precisamente. Pues bueno, ya sabemos a qué viene esta fecha. Y como hemos comentado, una fecha también señalada que a lo largo de la historia pues se ha marcado en nuestro pueblo, ¿no? Recientemente recordamos esta procesión, pero ¿cómo ha evolucionado, ¿no?, digamos, San Sebastián y Marchena a lo largo de la historia? No, mira, eso es evolución. La festividad es una festividad de la Iglesia, evidentemente, porque es un mártir, es un santo. Si te parece, vamos a hablar de la vida, del origen de quién era este Sebastián, y después vamos a llegar a la parte final, que es cómo se celebra la festividad en Marchena. Lo que pasa es que es una festividad que está un poco de capa caída, como hablábamos antes, por muchas circunstancias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la vida de este mártir, pero vamos, lo que te estaba diciendo antes, lo del motivo del patronazgo es como cuando alguien tenía un niño y no sabía qué nombre ponerlo y le decía, mira de qué santo hay en el santoral hoy. Y salían esos nombres maravillosos que algunas veces no tenemos ni idea, como este de Fructuoso que he dicho yo antes. Por un día nuestro patrón no es San Fructuoso. No sé cómo sería el paso, no tengo ni idea, pero bueno. ¿Vale? A lo que vamos. Bueno, pues Sebastián es un santo, un mártir del siglo III. Nace en el año 256, aunque es italiano él realmente, nace en una localidad que se llama Narbona, en Francia. ¿Vale? Lo que pasa es que siendo muy, muy pequeño se traslada junto a su familia a Milán, de donde era oriunda su madre, y allí es donde desarrolla su vida hasta que se hace militar. ¿Vale? Se alista en el ejército de Roma y la verdad que la cosa le va bastante bien, porque termina siendo comandante de la Guardia Pretoriana del César. O sea, quiere decir que era de la escolta directa del César. Hay que referir que en aquel momento el emperador, ¿vale?, no era uno solo, sino era una tetrarquía, porque estaba dividido en zonas geográficas, pero bueno, allí el que estaba en Roma y el que mandaba era Diocleciano, que ya sabía por dónde vamos ahí con el tema de las persecuciones, que es muy importante. ¿Por qué?
porque estando ya en el ejército, el cristianismo está dando sus primeros pasos, los siglos primeros, y este hombre, este Sebastián, se hace cristiano. Evidentemente de forma furtiva y a espaldas de sus compañeros y del emperador con el que tenía una magnífica relación. Pero claro, como pasan estas cosas tantas veces, hay alguien que lo delata. Lo delata, entonces lo llama a capítulo al emperador y en principio no le va a montar ningún lío, simplemente le dice que, hombre, que se deje de tontería y que vuelva a redil. Les llama la atención. Claro, ¿no? y él le dice que no, que él está convencido y que él es cristiano, que tal, y que lo que se está haciendo las persecuciones es una auténtica barbaridad. Es más, el mayor problema que tenía era que él se dedicaba a ir a los presidios donde estaban los cristianos encarcelados que estaban esperando que los llevasen al Coliseo para que los leones pues, hicieran de la suya. Entonces, al que podía lo liberaba, utilizando su rango y sus contactos. Entonces, lógicamente, aquello era un problema para el imperio, nunca mejor dicho. Entonces, una vez que este hombre pues, no razona, no entra en razón, pues lo condena a muerte, y lo condena a muerte pues, a mano de sus subordinados. O sea, lo amarran a un árbol, y una de Turia formada por arqueros mauritanos, o sea, que eran auténticos sanguinarios del norte de África, auténticos mercenarios, como estaban constituidas la mayoría de las legiones, pues lo asaetean con flechas. ¿Qué va a pasar? Que cuando dejan el cuerpo abandonado, pensando que está muerto, Sebastián no estaba muerto, estaba agonizando. Entonces un grupo de mujeres, al frente de la cual está Irene, que anteriormente la había salvado, estas que estaban en los presidios con el tema del Coliseo, pues lo recoge, se lo lleva a su casa, lo cura y pasado el tiempo se repone de sus heridas y Sebastián, que era bastante bravo y le iba a la marcha, las cosas como son, lo primero que hace es en busca del emperador en un auto público, de montarse en una escalera y decirle que aquí está él otra vez y que, claro, te puedes imaginar el fervor de esos cristianos furtivos, ¿no? Cuando lo ven aparecer allí, alguien que creía que estaba muerto, empieza el mito y la leyenda del mártir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que evidentemente lo vuelven a coger y esta vez no fallan. Esta vez ya se aseguran de que, y no lo hacen, no lo asaetean, sino lo flagelan. Y aquí es donde viene la historia. O sea, San Sebastián no muere de las flechas. San Sebastián muere por los azotes, por la flagelación. O sea, como el Cristo de la Sierra para entendernos. Sí, sí. Eso es realmente el martirio que lleva a la muerte a San Sebastián. Lo que pasa es que la iconografía tradicional que se nos ha transmitido a partir de la iglesia es con el árbol con las flechas, ¿vale? O con las saetas, para entendernos. Pero originalmente la realidad es esta, ¿sabes? Pues yo creo que ya estamos dando el primer titular que seguro que van a sacar en este programa, porque mucho seguro que viendo solamente la imagen que tenemos. Esto es muy fácil, no te vas a Wikipedia, Internet, busca y tal. Lo que pasa, claro, ¿cuál es el tema? Que la iconografía histórica que se nos ha transmitido es esta. ¿Por qué? Porque esto ya viene desde la época de la Edad Media, ahora lo contaré. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a donde estamos. Y en esta ocasión, pues cogen y tiran el cuerpo, lo tiran a las cloacas de Roma, para evitar que los cristianos lo cogieran y lo tomaran como mártir, que es lo que va a terminar pasando al final de todas maneras, y en torno a él se pudieran, ¿verdad?, desarrollar situaciones complicadas, ¿no?, de orden público. ¿Qué va a pasar? Que vuelve a entrar en escena una nueva mujer, en este caso Luciana, que por medio de un sueño se le ha aparecido San Sebastián y le ha dicho que cuando le pase lo que le va a pasar, que recoja su cuerpo y que lo entierren, por favor, en la Vía Apia, en una zona cercana a la catacumba donde estaban enterrados los apóstoles. Y esto es lo que hace esta mujer. ¿Qué va a pasar? Poco tiempo después de que fallezca el San Sebastián, en este caso, que es en el año 287, poco tiempo, aproximadamente veintitantos años, Diocleciano abdica, ¿vale? Y poco tiempo después ya Constantino es el emperador, y entonces ya te recordarás que con el edicto de Milán separa las persecuciones a los cristianos. Y después ya con Teodosio, en el 380, se nombra el cristianismo como la religión oficial del imperio. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento se aprovecha para sacar el cuerpo de San Sebastián, que ya empezaba a tener una gran tradición y una gran devoción entre los cristianos, para llevarlo hasta un nuevo emplazamiento, en la misma zona de la Vía Apia, en donde se ha construido la Basílica de San Sebastián, que desde la Edad Media es un centro habitual de peregrinación, porque tú recordarás que en la Edad Media se hizo habitual peregrinar a los santos lugares, a Roma, a las 7 iglesias de Roma, una de las cuales la Basílica de San Sebastián, a los santos lugares de Jerusalén y a otros santos lugares como por ejemplo Santiago de Compostela en España, ¿vale? Siempre son sitios relacionados con la reliquia, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que hay una persona fundamental en la difusión de la devoción a San Sebastián, y quién no es otro que San Ambrosio de Milán, el mismo sitio donde se había criado él. San Ambrosio es uno de los padres de la Iglesia, es uno de los principales teólogos de la denominada Edad de Oro,
Y gracias a él, pues tiene una gran difusión y tiene el culto a San Sebastián que desde aquellos momentos del siglo IV se ha mantenido hasta nuestros días. A lo cual se añade una cosa fundamental y es el tema de la iconografía. Y es que el tema del martirio de San Sebastián es un elemento o es un tema que habitualmente se pinta mucho en el Renacimiento por los pintores italianos. Sandro Botticelli, Perugino o Andrea Mantegna son algunos de ellos. Entonces, a partir de ahí se nos ha quedado la tradición de que es martirio de San Sebastián, pero no es martirio y muerte de San Sebastián, ¿de acuerdo? Serían primer martirio de San Sebastián, segundo martirio de San Sebastián, que es el que lo lleva a la muerte, para entenderlo y diferenciar una cosa de la otra. Pues te ha quedado un poco la verdad, pillado, ¿no? No, la verdad que es lo que has comentado antes, estamos acostumbrados y pensamos que todo esto es de una forma, pero ahora nos estamos dando cuenta de que no. La iconografía, por ejemplo, que veíamos de San Sebastián, cuando hacías mención de cómo habían muerto, pues seguro que todo el mundo pensamos en la flecha, ¿no? De hecho, así como solemos verlo en cada una de las imágenes que conocemos. Es el primer martirio de San Sebastián, pero el que lo lleva a la muerte es el segundo. Claro. ¿Vale? Hombre, es bastante curioso, sobre todo porque es cuando lo desconoce. Habrá gente que cuando lo diga, ¿qué está diciendo este? Pero vamos, es cuestión de meterte en internet, en Wikipedia, te va a salir, busca la vida de San Sebastián y te sale, que no hay, que no te estoy contando ningún disparate. Podemos hablar también de, ahora que hemos contado un poco, ¿no? El origen de la vida de este santo, el origen de esta devoción que se crea, aparte de hablar de Marchena, que hablaremos a continuación, pero en nuestro país en general, ¿no? Vale. ¿Cuál es la relación que tiene? Igual que en Marchena, pues hay muchos pueblos y muchas ciudades que tienen el patronaje de San Sebastián. ¿Por qué? Pues San Sebastián, cuando yo estaba contando antes que se produce el traslado del cuerpo, en aquel momento hay una gran epidemia de peste en la ciudad de Roma y de buenas a primeras pues para esa epidemia de peste. Y entonces en aquel momento San Sebastián es el patrono o el patrón contra la peste, contra el hambre y contra la guerra. Entonces y ahí entran también las pandemias que estamos pasando ahora mismo, pero también viene en relación a lo que tú me decías anteriormente de San Sebastián. Ahí empezó, esperemos que termine todo, ¿vale? O sea, el alfa y omega de esta situación. Entonces ha sido un santo que ha tenido muchísima tradición, a lo cual también ha estado el tema de los romeros que peregrinaban, de acuerdo a estos santos lugares como era la Basílica de San Sebastián. Y aquí en España quizás el ejemplo más representativo sea el de la ciudad de San Sebastián, que es el que lleva su nombre, ¿vale? Que es la capital de Guipúzcoa, y celebra la festividad el 20 de enero, lógicamente. Pero en la víspera, el 19, es la famosa tamborrada esta que alguna vez hemos escuchado, que no tiene nada que ver con el santo, ni tiene nada que ver como lo celebran ellos con el atuendo típico de la época de la invasión napoleónica. Simplemente la tamborrada que está asociada a la festividad es una víspera. Es lo que hablamos del Halloween, ¿te acuerdas? Con la víspera y con lo otro. No tienen nada que ver, pero están relacionados en el marco temporal. Es un recuerdo del cambio de guardia de las fortalezas de San Sebastián de Donostia cuando iban pasando por la calle, fusionado con la tradición carnavalesca de San Sebastián, nada más. ¿Vale? Pero bueno, tiene una tradición bastante importante y hoy en día está hecho un solo corpus en todas las fiestas. Pues la verdad que es muy interesante, ¿no? Conocer estas curiosidades de la vida de este santo patrón. Y ahora, pues ya no sé si podemos irnos poquito a poco hacia Marchena, sí, donde también tiene, pues bueno, nos has comentado al principio, ¿no? El porqué de que este día se ha designado, pero te decía también esa festividad, ¿no? Cómo, digamos, se ha involucrado a lo largo de la historia. ¿Ha habido algunos cambios? ¿Ha habido alguna festividad, ¿no? Que tú destaques dentro de ese día? El cambio que tiene la festividad de San Sebastián es que, como todas las festividades, mira, antaño se trabajaba de domingo a domingo, entonces había muchos días de fiesta. Raro era el mes que no tenía un par de días de fiesta en el año, había muchísimas fiestas, porque la gente también tenía que descansar, ¿vale? Entonces el domingo se trabajaba hasta mediodía, se descansaba solo por la tarde y entonces, eso no hace mucho tiempo, evidentemente. Entonces estas fiestas se fueron suprimiendo con el paso del tiempo. Conforme se suprimen las fiestas, va perdiendo, hasta el punto de que vamos a analizarlo desde el punto de vista administrativo. Actualmente lo tenemos como una fiesta de carácter local, pero en parte, solamente cuando cae de lunes a viernes. Porque según el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de hace unos años, si cae en sábado y en domingo, si no tú me corregirás, pasa a la resaca del lunes de la feria. Ese es el acuerdo que hay ahora mismo. Entonces, fíjate tú, ya nada más que con el planteamiento de festivo que tenemos, ¿cuál es? Después, históricamente, no hace mucho tiempo, aquí en Marchena fue un día habitual de que la gente se fuera a las Rebas a Sevilla. Eso era así, ¿vale? Eso era así. Entonces, la realidad de la fiesta hoy es que es una fiesta de carácter litúrgico, en el contexto de la iglesia, y básicamente pues el triduo que se le hace los 3 días antes, la función principal, que es la mañana del día 20, la parroquia de San Sebastián, evidentemente, ahora hablaremos de la imagen, y por la tarde la procesión del patrón por las calles de
de la localidad. Hace varias décadas se celebraba una verbena o velá, no de la hermandad, que ahora hablaremos después, en lo que es la barriada que está en el entorno del Cine Alegría, por donde enseñan los pasos y los naranjitos del Cine Alegría, pues allí se llevaban porterías, se hacían competiciones deportivas, en fin. Y eso se hacía el día de San Sebastián. Y después, hasta hace relativamente poco tiempo, os acordaréis que la Hermandad del Dulce Nombre celebraba la velada o la verbena de San Sebastián, Correcto. tanto en la plaza como después la ha hecho incluso en la plaza del Ayuntamiento. También, correcto. Y hacía unos años dejó de celebrarse. Básicamente esto es lo que nos ha quedado, tenemos en la actualidad de esa festividad o esa celebración. De lo otro se ha ido perdiendo con el tiempo y bueno, cuestión nada más que el frío, las circunstancias, el día que sale, muy cerca de las Navidades, en fin, ahí confluyen demasiadas cosas. Actualmente, pues como bien comenta, solamente se queda pues esos cultos que se hacen previos a esta salida y pues lógicamente la salida procesional cada 20 de enero. Dejamos también un poco abierto ese paréntesis, pues bueno, si quieren un poco estudiar esta situación, ver cómo se puede mejorar, ¿no? Eso lo dejamos a cada uno abierto, a quien le corresponda. Yo tengo mi opinión, pero a quien le corresponda, como yo no mando ni en un sitio ni en otro, pues no lo voy a decir. Nosotros dejamos hecho la idea y seguro que a quien le corresponda pues ya lo tendrá en cuenta. Pero sí has hecho mención antes a la imagen, ¿verdad? Sí. Una imagen que, bueno, tiene un autor muy conocido. Exactamente. Mira, la imagen que preside el altar mayor de la iglesia, la parroquia de San Sebastián, que lleva su nombre, que es una antigua ermita, en fin. Después ya una iglesia barroca la que tenemos en la actualidad. Es una imagen de Gaspar del Águila, de 1575. Es el mismo autor que hizo la imagen de la Virgen de la Soledad. Probablemente le hiciera la misma fecha cuando él vino a Marchena a trabajar, ¿vale? Entonces, pero tiene una singularidad la imagen. Porque la imagen, y volvemos al modelo iconográfico que viene de Italia. La imagen lo que representa, o el tipo morfológico, es el de la escultura de Prasíteles, un escultor del periodo clásico de Grecia, la famosa curva prasiteliana. Si vemos el San Sebastián nuestro y la gran mayoría de los San Sebastianes, que procesionan en otros pueblos por aquí, Aljarafe, Mairena, en fin, que hay varios, lo veremos siempre con una cadera subida más que la otra, girado un poquito hacia el lado y con el tobillo girado. Lo que es la famosa curva prasiteliana. Pues bueno, el modelo iconográfico también viene de la Grecia clásica. O sea, tenemos una morfología clásica de Grecia y un tema difundido por los pintores del Renacimiento italiano con un santo italiano que es de la alcaldía de la Lombardía, que es de Milán, pero que había nacido en Francia. Que todo el mundo cree que le habían matado unas flechas y resulta que lo mataron como al Cristo de la Cigarrera. Bueno, Cristo de la Cigarrera no lo mataron, pero bueno. Pero no es la escena, ¿no? Nos imaginamos. Así que pues, así es lo que tenemos. Es muy curioso, de verdad. Pero sí era romano, el comandante de la Guardia Pretoriana del César Imperator, correcto, eso sí. Por lo tanto, cuando vemos una imagen, primero que nada, yo estoy seguro de que no nos fijamos en todos los detalles que has comentado, que hay gente que sí, por supuesto, pero hay algunos que, bueno, vemos la imagen y creemos que como estamos acostumbrados a verla siempre, sí, pues lo sabemos todo, cuando realmente tenemos mucho que descubrir. También ha ido evolucionando porque, bueno, claro, inicialmente salía con un paso que era la antigua Virgen de los Desamparados, prestaba con una cosa, y después ya cuando ya el Dulce Nombre hace el paso nuevo del niño, ya el paso antiguo es el que utiliza el santo para salir, que utiliza el antiguo paso del Dulce Nombre, ¿vale? El que sacaba el niño hasta el año 93. Pues muy interesante lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido y es un poco lo que me quería sumar, ¿no? Aunque nunca sabemos lo que tenemos hasta que, oye, nos lo investigamos un poco y muy llamativo también esto que has comentado de que ahora que estamos, por desgracia, en tiempos complicados, de una crisis, una pandemia sanitaria que estamos sufriendo, pues cuando repasamos la historia y vemos esta serie de capítulos, vemos que nuestros antepasados pues, ya se han enfrentado a cosas muy similares. El ciclo de la vida es una cosa que se repite. Esto no tiene mayor... Mira, te voy a contar una cosa. Yo te hablaba antes de San Sebastián, mira, está relacionado con San Sebastián, pero lo vamos a poner a Arturo y lo vamos a dar para cerrar. Bueno, a alguno le va a dar cuando lo diga. Pero bueno, yo te he hablado con los delataron, ¿verdad? ¿Vale? Y decía, bueno, serían sus enemigos, ¿no? No, el que lo delata no es un enemigo suyo, es un compañero suyo, un cristiano, ¿vale? Porque tus enemigos son una cosa y tus adversarios son otra cosa, y esto se explica muy bien con el tema de la política, que es la que nos gestiona. El político siempre comete el error de pensar que su enemigo es el adversario político de otro partido, no, ese es tu adversario. El enemigo es el tuyo que está sentado contigo en la misma bancada, y si puede te va a pisar para intentar subir más que tú. Pues simplemente esto fue. Y esto es lo que tenemos y estas son las circunstancias que nos rodean en la actualidad. Luego siempre es importante, y lo recargamos, que hay que conocer muy bien nuestra historia. Claro, porque es la que nos enseña. Los contextos espaciales y temporales
Porque no es lo mismo que se produzca una cosa en una circunstancia determinada que se produzca en otra. Eso es fundamental. Totalmente. Cuánto aprendemos siempre con Gonzalo y al cual emplazamos a que el mes que viene pues esté de nuevo aquí con nosotros, a ver qué nos adelanta ya para este próximo mes de febrero. Os lo digo, nos lo vamos a pasar bomba, vamos a hablar de los carnavales. Vamos a pasar de San Sebastián Pero vamos a hablar de los carnavales de verdad los carnavales, y nos lo vamos a pasar bomba. Bueno, hay que decir que esta casa también está preparando una programación especial para ello, ya que estamos en un año que más que nunca toca recordar, ¿no? Y ver esas imágenes del ayer. Así que vamos a tener tanto esas imágenes antiguas como lo que aprendamos, ¿no? Creo que lo que te voy a hablar no hay imágenes, menos mal, porque si ven imágenes, pero nos la vamos a pasar bomba, sobre todo cuando hablemos de la parte del carnaval de Salamanca, que es antológico. Pues lo dicho, Gonzalo, te dejamos emplazada esa cita al próximo mes para que sigamos pues descubriendo esta historia que tanto nos une. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros continuamos aquí en Televisión Marchena con mucho más contenido para seguir disfrutando de esta programación.